¿no? La combinación de una cuenta baja de linfocitos TCD4 más una infección oportunista y una disminución en la carga viral del VIH, pues estas se pueden conjuntar para que se presente precisamente el síndrome de reconstitución inflamatoria. Y esta situación se va a ver manifestada como una encefalitis grave con cambios importantes en la sustancia blanca y bueno, para su manejo se van a requerir altas dosis de esteroides precisamente para intentar evitar la herniación de estructuras encefálicas. Y bueno, las alteraciones neurocognitivas que van a estar relacionadamente, bueno, más bien que van a estar, pues sí, relacionadas con el SIDA, igualmente pueden consistir en un trastorno cognitivo mínimo, que generalmente suele ser asintomático y potencialmente puede progresar a una demencia que se encuentra asociada al VIH. Y bueno, esta forma de demencia es subcortical y se puede manifestar por lentitud en el proceso del manejo de la información, en la expresión verbal y en la motricidad. Y bueno, ya finalmente, pues el individuo puede dejar de comunicarse y pierde funcionalidad hasta quedar, pues ya sea en cama con signos de liberación frontal y bueno, totalmente dependiente para realizar sus funciones tanto de alimentación, de vestido y de higiene, ¿no? Entonces es lo que pudiese presentarse aquí. Y bueno, aquí les puse unos cuadritos. Este, por ejemplo, nos habla sobre los principales cuadros de neuroinfección que se encuentran asociados al SIDA, como por ejemplo la meningitis aguda, que ahorita nos va a hablar nuestro compañero de ello, la encefalitis, de la cual les hablé. Ay, ya no cambié. Y bueno, estas infecciones que también se pueden encontrar asociadas, ¿no? La toxoplasmosis, que bueno, esta nos puede causar un cráneo hipertensivo con signos de focalización, pero bueno, ya lo veremos más adelante. La tuberculosis y la criptococosis. Bueno, estos son los que pueden afectar como tal a pacientes que se encuentren con este problema, pero ahora voy a proyectar la otra. A ver. Creo que ya se puede ver, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, está ahorita una tabla donde está todavía los asociados al VIH, al SIDA. La tabla que dio al último. A ver. Volví a enviarte la presentación, Carla. Sí, voy. Gracias. Ahora sí ya se puede ver. Ya, doctora, Sí, ya. meningitis. Bueno, pues buen día, compañeros, doctora, buen día. Les voy a hablar ahora de la meningitis. Como tal, se define a la meningitis como la presencia de inflamación meningia que es originada por la reacción inmunológica del paciente ante la presencia de un agente patógeno en el espacio subaracnoideo. Es importante tenerlo en cuenta porque es el síndrome infeccioso más importante del sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Vamos a encontrar 4 tipos diferentes de meningitis, los cuales obedecen al agente causal. Podemos encontrar la meningitis bacteriana, la meningitis viral, la tuberculosa y la criptocócica o por hongos. Aquí también podemos encontrar otros 2 conceptos que son la meningitis aséptica y la meningitis séptica. En cuanto a la meningitis aséptica, se refiere a aquella meningitis en los casos en los que después de un estudio completo no se ha identificado una bacteria. Y por lo general se relaciona o se refiere a aquellos de origen viral.
pero también hay causas no infecciosas de meningitis aséptica. Estas por lo general pues tienen un curso benigno, pero en la mayoría de los casos son de etiología viral. Y por otra parte está la meningitis séptica, que como tal se refiere a la meningitis bacteriana. Otro concepto es la meningitis crónica, que corresponde a aquella que tiene una evolución mayor de 4 semanas, luego de haberse documentado que clínicamente el paciente no se encuentra en una fase de recuperación de una meningitis aguda. Y por otra parte, la meningitis recurrente se refiere a los casos en los que el paciente presenta 2 o más episodios de meningitis aguda, pero entre cada uno de los episodios el paciente debe haber evolucionado con una mejoría total, tanto clínica como en el líquido cefalorraquídeo, que vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, obviamente los 4 tipos de meningitis son importantes, pero el que tiene mayor importancia es el de origen bacteriano por su rapidez en la evolución, por su agresividad y por su mortalidad. En cuanto a una diferenciación entre la meningitis viral y la bacteriana, en el caso de la viral, ya les decía que es menos grave que la bacteriana y los agentes más frecuentes son los virus Coxsackie y el virus ECO. En el caso de la bacteriana, actualmente el agente causal más importante es el neumococo, seguido de la Neisseria meningitidis. Antes era Haemophilus influenza, pero a raíz de la vacuna, pues ya no es así. Vemos que según el grupo de edad también puede haber una diferencia, sobre todo en los neonatos, en donde el neumococo se sustituye por el estreptococo del grupo B. Les mencionaba hace un rato que hay causas no infecciosas de meningitis aséptica que se relacionan a la meningitis viral. Y algunas de estas son las que están en la tabla, como las enfermedades autoinmunes, una sarcoidosis, una vasculitis, incluso inducida por AINES, una enfermedad de Kawasaki o un cáncer. En cuanto a los factores de riesgo, las meningitis virales son más frecuentes en los niños y obviamente en los pacientes inmunocomprometidos. Y las meningitis bacterianas pues se relacionan a los antecedentes de neumonía, a cuadros de sinusitis, a diabetes, fractura de la base del cráneo, a un tabaquismo o alcoholismo crónico. La siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, sí podemos encontrar diferencias entre cada uno, que ahorita vamos a ver, pero como generalidad, la clínica se caracteriza por una triada, que es la fiebre, la cefalea y los signos meningios positivos. Con estos me refiero al signo de Kernig, que corresponde al dolor dorsal que aparece cuando se estira la rodilla y con la cadera flexionada a 90 grados. Está también el signo de Brudinsky en el cuello, en donde el paciente flexiona las piernas al flexionarle la nuca. Y la rigidez de nuca, que pues como el nombre lo dice, hay un dolor e imposibilidad de flexionar el cuello para que la barbilla toque el esternón. Además de esto, pues hay disminución del estado de conciencia, náuseas y vómitos, puede haber fotofobia, convulsiones y pues el déficit neurológico. Entonces, doctor, perdón, el signo de Kerning, lo normal es cuando alzamos la pierna del paciente y la extendamos, no exista dolor, ¿no? En la parte de la columna. Entonces, aquí para explicarlo un poquito más didáctico a los compañeros, es que alzamos la piernita del paciente o la pierna del paciente, porque también se puede dar en adultos, y al momento de alzarla y extenderla, el paciente refiere dolor en la columna, más al flexionarla. Lo normal es que no exista dolor en la columna al momento de nosotros de alzar la pierna y mucho menos flexionarla. El signo de Brudzinski es que ustedes flexionan un poco el cuello e inmediatamente e involuntariamente el paciente flexiona las rodillas. Esto para compensar la cuestión de dolor. Lo normal es que no flexione las rodillas.
Ok, ¿dudas de esto, doctor? Es que luego se confunden mucho en los signos, pero sí es importante que los conozcan y los pueden realizar o explorar muy rápido para hacer una diferencia entre una encefalitis. Continúa, doctor, gracias. Sí, doctora. Y bueno, pues una diferencia entre la viral y la bacteriana es que esta triada de fiebre, cefalea y los signos meningios son característicos principalmente en la meningitis bacteriana y escasos en la meningitis viral. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a la bacteriana, que les decía, pues tiene una mayor morbimortalidad, por lo cual requiere un diagnóstico y un tratamiento más rápido. La tasa de mortalidad es de más o menos del 25% y de morbilidad de hasta el 60%. Tiene una presentación dramática porque puede progresar de manera fulminante y el paciente puede morir en algunas horas. En cuanto a la clínica, ya decíamos lo que corresponde a la triada de la cefalea, la fiebre, pues hay escalofríos, los signos meningios, que es el meningismo. Podemos ver que en el caso de los neonatos hay síntomas inespecíficos como irritabilidad, hay dificultad respiratoria, síntomas gastrointestinales, y aquí el meningismo a veces es poco frecuente, bueno, más bien es poco frecuente. Les decía que el principal agente de la meningitis bacteriana, como se observa en la tabla, es el neumococo, seguido de la neisseria. Pero hablando de las meningitis de origen nosocomial, pues el principal agente es Haemophilus influenza y tiene una mortalidad mayor del 35%. Les decía hace un rato que antes la principal causa era Haemophilus influenza, pero a raíz de la vacuna que se recomienda a los 2 meses de edad, pues ya no es así. Y de hecho en la tabla podemos ver que ocupa en este caso el último puesto. Además de esto, muchas veces los pacientes desarrollan un rash cutáneo petequial en el tronco y en las extremidades inferiores, las cuales por contigüidad pueden formar áreas extensas de equimosis. La siguiente, por favor. Bueno, otra cosa antes de la meningitis viral y que les voy a mencionar más adelante, es que por lo mismo de la rapidez que en cuanto a su evolución, se recomienda que la terapia antibiótica se inicie una vez que hay una sospecha, se inicie una terapia empírica antes de realizar la punción lumbar para determinar qué agente es y ahora sí dar el antibiótico específico. Esta terapia antibiótica no va a variar significativamente los resultados del líquido cefalorraquídeo dentro de las primeras 48 horas. La siguiente, ahora sí, por favor. En cuanto a la meningitis viral, bueno, en este caso, aquí tiene un curso clínico bifásico. Primero, hay síntomas de una infección viral, ya sea respiratoria, gastrointestinal o de la piel. Y posteriormente se presenta la fase meningia con síntomas más específicos, como la cefalea, la fiebre y los signos meningios. Algo importante aquí, y como ya les decía antes, es que no hay un tratamiento específico antiviral. En este caso, el manejo es prácticamente de soporte y de alivio de los síntomas. El compromiso encefálico es poco frecuente, no se observan generalmente convulsiones o alteración del estado de conciencia. Y el enterovirus es el principal causante también, hasta en un 75% de los casos. Antes se relacionaba mucho con la parotiditis, pero actualmente lo que se observa es que sí hay casos de meningitis oculta en más de la mitad de los casos de parotiditis y solo se manifiesta en el 30% de los casos. Y en cuanto al VIH, bueno, pues este desarrolla meningitis principalmente en el periodo de infección primaria y durante la seroconversión. La siguiente.
Después tenemos la meningitis tuberculosa, que es la manifestación más frecuente de la tuberculosis en el sistema nervioso. Con fines pronósticos se diferencian 3 estadios. El estadio 1, en este caso el paciente está consciente y no tiene signos neurológicos focales. En el estadio 2 ya hay un estado de confusión, pero no coma, y sí tiene signos neurológicos focales, como la hemiparesia o una parálisis de pares craneales. Ya por último, en el estadio 3, ya el paciente se encuentra en coma o en estupor y tiene compromiso múltiple de pares craneales, hemiplegia o paraplegia. También se observa que hasta en el 45% de los adultos puede haber hiponatremia, esto por una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. En el caso de los niños, es común la hidrocefalia como primera manifestación de la infección de tuberculosis. Sí. Bueno, también decía que también ellos cursan con la triada que decíamos de los signos meningios, la cefalea, la fiebre, pero aquí es común que la hidrocefalia sea la primera manifestación clínica. En cuanto al tratamiento, pues se aceptan dos esquemas, uno corto de 6 meses con 4 fármacos. En los primeros 2 meses se da isoniazida, rifampicida y piracimida y streptomicina por vía intramuscular. Luego, un periodo de 4 meses con isoniazida y rifampicina, 2 veces por semana o diario. En el caso de los niños, este segundo periodo debe de ser de 10 meses. Y bueno, en los casos de resistencia se debe incluir otro medicamento como el etambutol en vez de la streptomicina. La siguiente, por favor. Después tenemos a la meningitis por hongos o criptocócica. En general, se considera que ocurre en los pacientes inmunocomprometidos. Puede comprometer únicamente las meninges o invadir todo el parénquima y vasos sanguíneos. Su presentación clínica, de igual manera en cuanto al líquido cefalorraquídeo, como vamos a ver, es que no tiene alguna característica como tal, es insidiosa. Puede ser de una instauración aguda o crónica. Y pues se va a acompañar de cefalea, de fiebre, lo que ya hemos mencionado. En cuanto al tratamiento, primero el medicamento de primera línea es la amphotericina B, más 5-flucitosina, perdón. Esto, bueno, el principal problema de la amphotericina B es que pues se relaciona con toxicidad renal, hipocalcemia, con plebitis en el sitio de aplicación, y durante esto pues se puede presentar fiebre, escalofríos, náuseas y vómito. Posteriormente a este primer tratamiento de 4 a 6 semanas se debe dar un tratamiento de mantenimiento con fluconazol por 8 a 10 semanas. Y en el caso de los pacientes inmunocomprometidos, que es en la mayoría de los casos, pues este tratamiento de mantenimiento con fluconazol debe ser de por vida. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, el gold estándar para el diagnóstico de la meningitis primero es la clínica, observar la triada, los signos meningios, la cefalea, la fiebre y el examen del líquido cefalorraquídeo. Aquí por medio de este examen vamos a encontrar diferencias entre cada uno de los agentes, como nos observan en la tabla. En cuanto a la apariencia, es más turbio, purulento en el caso de la meningitis bacteriana. En el caso de la meningitis viral se observa normal y en el caso de la meningitis tuberculosa sí se observa turbio, pero no tanto como en la bacteriana. En cuanto a la presión de apertura, es mayor en los 3 casos, mayor a 180, lo normal es que sea menor de 180. En cuanto al conteo de células blancas o leucocitos, se observa que hay un mayor aumento en el caso de la meningitis bacteriana, lo cual tiene relación con el aspecto. Los neutrófilos están presentes principalmente en la meningitis bacteriana, seguido de la meningitis tuberculosa. Los linfocitos, aquí hay algo diferente, en el caso de la bacteriana, que es donde observamos más cambios, se observan normales, en contraparte con la viral y la tuberculosa, que sí están aumentados.
Las proteínas, tanto en la bacteriana como en la tuberculosa, están más aumentados que en la viral, y la glucosa se encuentra menor de 45 en la bacteriana y en la tuberculosa, y en la viral pues es mayor. Bueno, hay que tener en cuenta las contraindicaciones para la punción lumbar, ya sea que haya una hipertensión intracraneal, un papiledema, ausencia de pulsos venosos, un Glasgow menor de 10, perdón. De hecho, decía que en estos casos, cuando los pacientes se encuentran en coma, es viable primero realizar estudios de neuroimagen. Claro, siempre iniciando el tratamiento antibiótico empírico. La siguiente, por favor. Perdón, doctor, es que me sacó, yo creo que tenía muy mala recepción. Ok, ahí la siguiente, ya sí, justo era lo que necesitaba que pusiera. La punción lumbar del líquido cefalorraquídeo, ¿cuál era la diferencia entre cada una de las meningitis? Porque prácticamente es el que les va a hacer el diagnóstico diferencial. Ok, gracias, doctor. Bueno, en cuanto al tratamiento, ya les mencioné hace un momento en el caso de la meningitis por hongos, en el caso de la meningitis tuberculosa, en el caso de la meningitis viral, les decía que pues en general son solo medidas generales y manejo sintomático. El tratamiento principal o más desglosado es en relación a la meningitis bacteriana. Aquí, pues, el medicamento de primera elección se dice que es la ceftriaxona, 2 gramos por vía intravenosa cada 12 horas, o la cefotaximia, 2 gramos intravenosa cada 6 a 8 horas. Les decía hace un rato que por la rapidez de la evolución es recomendado un tratamiento empírico, en lo que se realiza la punción para extraer el líquido cefalorraquídeo y el cultivo para determinar el agente. Aquí, bueno, esto obedece más que nada al grupo de edad. En el caso de los adultos, como ya les mencioné, se recomienda la ceftriaxona o la cefotaxima. Pero en el caso de los neonatos no es así. Aquí se recomienda la ampicilina, más ceftriaxona o cefotaxima. La siguiente, por favor. Y bueno, ya una vez obtenido el líquido cefalorraquídeo y el cultivo, se determinará el agente causal y el tratamiento específico para el agente. En el caso del agente más frecuente, que es el neumococo, sigue siendo ceftriaxona o cefotaxima. La siguiente. En cuanto a los esteroides, decía que está indicado en aquellos pacientes que se sospechen de meningitis por neumococo, pero antes o al mismo tiempo que se inicie el tratamiento con antibiótico. En aquellos pacientes en los que ya se inició el tratamiento con antibiótico, no se recomienda usar esteroides, que es la dexametasona. También se recomienda el manejo coadyuvante, pues, para las diferentes manifestaciones. En el caso del edema cerebral, manitol, crisis convulsivas, fenitoína, y para la tromboprofilaxis, parina no fraccionada o bajo el peso molecular. La siguiente, por favor. Nada más, para agregar, en meningitis, una de las complicaciones, principalmente en los recién nacidos, en los lactantes, es la sordera. Esto por la osificación coclear. Entonces, todo paciente que lleguen a tener con antecedente de meningitis, hay que realizarle valoración audiológica. Muchas veces no la realizan. Si pudiera nada más después ponerla en una diapositiva, doctor. Sí, doctor. Sí, gracias. Continúe, gracias. Bueno, ahora en cuanto a la toxoplasmosis, como ya sabemos, corresponde a aquel estado de infección por Toxoplasma gondii. Tiene una alta prevalencia a nivel mundial, se estima que afecta a 1/3 de la población, principalmente
en Europa Occidental, América del Sur y países africanos, sobre todo por las condiciones ambientales, que son climas cálidos y húmedos. Y pues es una infección oportunista en pacientes inmunocomprometidos. La siguiente. La siguiente, por favor. Antes de... Ok, bueno, la siguiente. Recordando rápidamente nada más el ciclo de vida del parásito, primero tenemos a los ovoquistes que se descaman y se eliminan en las heces del gato. Estas, pues, hay en gran cantidad en las heces y tardan entre 1 y 5 días en esporular y adquirir una capacidad infecciosa. Los mismos gatos se reinfectan entre estos ovoquistes esporulados. Del mismo modo, el área donde está el gato, donde defeca, pues se contamina con estos ovoquistes. Y aquí lo adquieren los huéspedes intermediarios, que son las aves, los roedores, los animales de granja, que se infectan tras ingerir pues, estos ovoquistes. Estos ovoquistes, poco tiempo después de ser ingeridos, pasan a la forma de taquizoitos. Y estos taquizoitos se diseminan por todo el cuerpo y forman quistes tisulares en el tejido nervioso, ojos y tejido muscular. Después los gatos pues, vuelven a ingerir estos huéspedes intermediarios con quistes tisulares. En cuanto a los seres humanos, pues estos pueden infectarse al consumir carne mal cocinada que contenga quistes tisulares, no sé, a lo mejor un ave o algún mamífero que se haya infectado con quistes tisulares. También por alimentos o agua contaminada con los gatos, contaminada, perdón, con heces de gatos, o por el contacto con el área donde duerme el mismo gato. También está la posibilidad de una transfusión de sangre o trasplante de órgano, pero esto es muy raro. Del mismo modo, puede producirse la transmisión transplacentaria de la madre al feto. Ya en el huésped humano, los parásitos forman quistes tisulares, sobre todo en el músculo esquelético, en el miocardio, el encéfalo y los ojos. Y estos quistes pueden permanecer en el cuerpo toda la vida del huésped y pueden reactivarse cuando existe inmunosupresión. El siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la transmisión a los humanos, se da por ingesta de quistes tisulares en carne cruda carne cruda o poco cocida de animales infectados, por ingesta de oquistes, por las heces de los gatos que contaminan el agua o los alimentos, por el área donde está el gato. De manera congénita, exclusivamente cuando la madre se infecta durante el embarazo. Y ya, la siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, pues este dependerá de la condición inmunológica del paciente. En las personas inmunocompetentes, la infección primaria es asintomática o puede producir una enfermedad leve similar a la gripa. Puede haber linfadenopatía, puede estar asociada o no a fiebre, fatiga, mialgia, odinofagia y cefalea. También se relaciona la existencia de anticuerpos de toxoplasma con el desarrollo de esquizofrenia, de ideas suicidas, demencia, adicción y autismo. En el caso de los pacientes inmunocomprometidos, puede generar enfermedad principalmente a nivel cerebral o ocular. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la toxoplasmosis congénita, pues aquí las manifestaciones dependen del trimestre del embarazo en el que ocurre la transmisión y se observa la tetrada de Sarin, que corresponde a la hidrocefalia con macro o microcefalia
la corioretinitis, calcificaciones cerebrales y un retraso mental. Muchos niños se observa que son asintomáticos al nacer y algunos desarrollan enfermedad del sistema nervioso central durante la infancia, la adolescencia o incluso en la edad adulta temprana. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico, bueno, antiguamente se realizaba la técnica Sabin-Feldman, que solo detecta los anticuerpos IgG y fue el estándar de referencia. Pero actualmente los anticuerpos de clases IgM e IgG son marcadores específicos y las técnicas más comúnmente utilizadas pues son ELISA, la inmunofluorescencia. En cuanto al diagnóstico molecular, se puede realizar una PCR para detectar el ADN del parásito en la sangre, un análisis de líquido cefalorraquídeo, hematoposo, un lavado bronquiolvular de líquido amniótico. Este tiene una alta especificidad de más del 20%. Y bueno, en cuanto a la histopatología, en el estudio histológico con tinción de nitroxilina y eosina, se pueden detectar taquizoitos o quistes tisulares. La siguiente, por favor. No sé si ya cambió. Me sigue apareciendo la misma pantalla. No. Ahí dice tratamiento en adultos, ¿no se ve? Sí, sí se ve, doctora. Bueno, pero si me escuchan, creo que es mi internet, porque a mí no me aparece. Sí, sí te escuchas. Bien. Bueno, en tratamiento, pues aquí el tratamiento de elección es la pirimetamina, que se da 100 miligramos durante un día con una dosis de carga. Luego se dan 25 a 50 miligramos por día, más sulfadiazina, de 2 a 4 gramos al día durante 2 días, seguida de una dosis de 500 miligramos a 1 gramo 4 veces al día, más leucovorina. Algunas alternativas son el cotrimoxazol, la perimetamina y la atovaquona. El tratamiento en estos casos actúan principalmente contra la forma de taquizoito, por lo tanto pues no erradican el parásito, porque permanece en forma de quistes tisulares y se desarrolla una infección crónica que puede reactivarse si el paciente está inmunocomprometido. El agente más eficaz es la perimetamina y se recomienda mínimo, no creo que 6 semanas, bueno, no me acuerdo de esto. La siguiente, por favor. En el caso de las pacientes embarazadas, pues el objetivo es reducir esa vía de transmisión de madre a hijo en forma vertical. Es ineficaz para el tratamiento de una infección fetal establecida, ya que atraviesa pobremente la barrera placentaria. En este caso, hasta las 18 semanas de embarazo se puede dar espiramicina y después de las 18 semanas o en una infección fetal documentada, ya se recomienda la pirimetamina más la sulfadiazina. La siguiente. En cuanto al tratamiento neonatal, se recomienda un esquema de 12 meses con 2 fases. Una fase intensiva, que es donde se da la pirimetamina, y después una fase de continuación con pirimetamina
asociada a sulfadiazina. En aquellos casos de encefalitis o corioretinitis graves, se puede dar prednisona a una dosis de 1 miligramo por kilogramo por día, hasta obtener bajos niveles de proteínas en el líquido cefalorraquídeo de menos de 1 gramo por decilitro. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, entonces, por último, hablaremos de la neurocisticercosis, que corresponde a la parasitosis causada por Taenia solium. La siguiente, por favor. Se considera que esta es la parasitosis cerebral más frecuente en el mundo y la primera causa prevenible de epilepsia. 3 a 8 millones de pacientes con neurocisticercosis en el mundo y 2.54 millones de epilépticos a causa de esta enfermedad. Afecta a hombres y mujeres de cualquier edad con una mayor incidencia en la edad adulta de los 20 a los 50 años. En cuanto a las transmisiones, por el consumo de carne de cerdo no cocido, y es endémica de regiones como América Central, América del Sur, India, Asia y África. La siguiente. Bueno, en cuanto al ciclo de vida, primero tenemos que los humanos ingieren cisticercos en la carne de cerdo, que está mal cocida. Después de esto, en el intestino, estos maduran y se convierten en adultos, adhiriéndose a las paredes. Estos adultos van a producir las proglótides, las cuales están llenas de huevos, y estas se van a ir librando huevecillos a través de las heces. Después de esto, los cerdos o los seres humanos se infectan al ingerir los huevos que provienen de las proglótides del intestino. Finalmente, estos huevos se convierten en oncosferas que penetran la pared intestinal, porque estos huevos, al atravesar el estómago, son resistentes a los ácidos, y estas oncosferas van a circular hasta llegar a los músculos y otros órganos, en donde se van a convertir como tal en cisticercos, llegando como tal pues ya a la neurocisticercosis en el caso del sistema nervioso central. Los humanos son el único. Entonces, ¿cuál es la forma infectante en el humano, doctor? Bueno, primero los cisticercos. Los cisticercos. ¿Y para una neurocisticercosis? En forma de huevos. Ok, muy bien. Sí, para que ya una vez esté atravesando la barrera. La barrera, exacto. Migren al tejido nervioso y aquí ya se convierten una vez más en cisticercos. Gracias, les decía que los humanos son el único huésped definitivo de Taenia solium, y una tenia puede vivir por años en el intestino. La siguiente, por favor. En cuanto a la cisticercosis cerebral ya como tal, podemos encontrarnos en diferentes fases. Tenemos primero